Bien, estamos con Raúl Radonich, víctima de la dictadura militar. Bueno, Raúl, contanos qué se vivía antes del 24 de marzo del 76 aquí en Neuquén. Bueno, era un escenario que estaba dentro del marco nacional que se vivía, no se expresaba con el dramatismo, la contundencia que se vivía en los grandes centros urbanos, pero sí lo que se vislumbraba es que el golpe tenía una inmediatez que se preveía, digamos. Yo en ese momento estaba haciendo el servicio militar obligatorio, no había pedido prórroga, yo estudiaba en La Plata, había ido en el año 74, estudiaba psicología en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, no pedí prórroga y me incorporaron el 18 de marzo. Y el golpe se da el 24. Tengo una imagen muy nítida. Ese día, los suboficiales y algunos oficiales que estaban en la compañía se felicitaban mutuamente, ¿no? Hacían el saludo militar y después se daban la mano, se abrazaban, sentían como que estaban comprometidos en una tarea fundamental, yo diría refundacional de la Argentina, y sentían esa algarabía propia de ese momento, y uno miraba con preocupación. De todas maneras, nunca imaginé, como muchos, creo la mayoría, nunca imaginé lo que se venía, es decir, lo que se iba a generar a partir del golpe. Estabas haciendo el servicio militar. ¿Cómo fue tu detención? Porque luego fuiste detenido. Yo, es más, estaba haciendo el servicio militar en lo que en ese momento era el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181. Estaba en la compañía Equipo y Mantenimiento, que no estaba dentro físicamente del batallón, sino en el barrio de La Sirena. En La Sirena. Ahí estaba la compañía. Bueno, yo salí en la primera baja en noviembre del 76 y el 13 de enero del 77 fui secuestrado. Estaba trabajando en ese momento en una gestoría ubicada en la calle San Martín 415 y bueno, ese día, el 13 de enero, fui secuestrado por un grupo que me introducen en un Ford Falcon. En la parte de atrás me vendan, me atan las manos, me tapan con un acolchado y bueno, partimos parecía la ciudad de Centenario, subíamos a la ruta, bajaba, daba vueltas, es decir, lo hacían todos para tratar de desorientarme, que obviamente lo consiguieron. Y bueno, ahí me llevan a la escuelita. Permanecí en la escuelita 6 días, fui liberado la madrugada. ¿Fuiste interrogado, torturado? Sí. Apenas llegué me dejaron en una cama, esposado, vendado siempre, y en un momento me sacan de ese ambiente para introducirme en otro, es decir, salimos al aire libre. Cuando llego, cuando me bajan del auto una persona, que sería uno de los guardias del lugar, me dice que no tenía que preguntar absolutamente nada y responder a todo lo que se me preguntaba. Así que bueno, me introducen en ese ámbito, veo por debajo de la venda que es un elástico de una cama, sigo esposado de manos y pies y siento que me introducen 2 cables por las vendas a la altura de la sien. Empieza un interrogatorio, diría formal, escuchaba una máquina de escribir, me preguntaban por datos filiatorios, colegios a los que había concurrido, club, amigos, etcétera, etcétera. Y de pronto se callan y empieza un interrogatorio con fuertes descargas de electricidad.
Sí, sí. Y bueno, preguntándome mi pertenencia, que si pertenecía a Montoneros, al centro de estudiantes, si militaba en la Juventud Universitaria Peronista, y bueno, distintos tipos de preguntas, los cuales fui respondiendo negativamente. Preguntaban por personas, Sí, me sí. preguntaron me preguntaron si sabía dónde estaba, por ejemplo. Ajá. Porque, claro, yo había hecho el servicio militar ahí en el En el batallón. batallón, claro. Los soldados que venían del batallón tenían más conocimiento de la escuelita porque ellos, es decir, los que hacían guardia sobre lo que hoy es la calle Chaco, veían entrar los autos de inteligencia que iban a interrogar o llevaban secuestrados. Así que me preguntaban eso, me preguntaron por Oscar Ragni, le dije que estaba detenido, ellos dicen no, se fue con los Montoneros. Me preguntaban por otro compañero que vivió conmigo, también en el mismo domicilio que Oscar. Le dije que no sabía dónde estaba. Y bueno, siguieron así, permanentemente insistiendo con mis pertenencias. Así que fui negando. En un momento yo perdí mucha sangre por la boca, me había mordido con las descargas eléctricas, me había mordido la lengua. Y siento que me tocan el pecho. Y estaba agitado, obviamente, y bueno, ahí paran y me dice, el jefe del grupo que me secuestra, me dicen, bueno, pibe, tenía 21 años en ese momento, a la tarde seguimos, vos elegís si querés hablar, si querés colaborar, y si no, seguimos con la máquina. Así que bueno, me levantan, me introducen de nuevo a lo que es el edificio de la escuelita, esa construcción, me llevan a un baño, me sientan en un banco que había dentro del baño y el guardia me dice, bueno, no abras los ojos, y me saca la venda, me libera y bueno, ahí me higienizo. Al rato, bueno, yo me vuelvo a sentar y viene el guardia, me venda y me llevan a una cama donde soy esposado nuevamente, siempre vendado, esposado, y también una cadena en los pies. Y ahí siento que hay dos personas a mi costado. A uno lo identifico después, porque después de ser liberado, a los 2 meses me detienen nuevamente y me llevan a la U9. Y ahí identifico al que estuvo conmigo, que fue Jiménez, José Jiménez, que en su momento fue corresponsal del diario Río Negro en Centenario. Sí, sí. Así que bueno, estuve en esas condiciones 6 días. ¿Te liberan? A los 6 días me liberan. Te liberan. No fui interrogado nuevamente y la madrugada del 19 de enero, digamos el 18 ya por la noche, un guardia viene y me dice, me lleva al baño, arreglate lo mejor que pueda. Bueno, ya ahí no volví a dormirme y calculo que a las 3, las 4 de la mañana siento ruido de autos. Viene nuevamente el jefe del grupo que me secuestra y me dice, vos vivís en tal lugar, tal es la casa de tus padres, y bueno, esta noche te vamos a liberar. ¿Y te dejaron en la casa de tus padres? No. Me suben al auto nuevamente, que escuchaba el ruido de 2 autos, me suben al Falcon y también siento que sube a una ruta y empieza a andar, baja, sube, baja, y seguimos por varios minutos, yo calculo unos 20 minutos, nuevamente calle de tierra, y bueno, me bajan y ahí uno me dice arrodillate. Ahí pensé que no me liberaban. Pero no, uno me empieza a desatar las manos y a sacarme las vendas, me dice no abra los ojos hasta dentro de 10 minutos, y bueno, cuando sentí que los autos se iban, abrí los ojos, vi una luz a lo lejos y empecé a caminar en esa dirección. Y llego a una ruta y por ahí veo el cartel de Cenillosa. Me habían dejado en Cenillosa. Después de muchos años ya en democracia, ¿no? Fuiste uno de los que estuvo recorriendo el predio de la escuelita
junto con Noemí Labrune y otros Sí. que estuvieron detenidos. ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? En abril del 84. Fue una idea desarrollada, elaborada, desarrollada y ejecutada por Noemí Labrune, que fue, primero, nos lleva, previo a eso, hacemos un reconocimiento, nos dicen, vamos a ir a tal lugar que suponemos que es la escuelita y ustedes si me pueden confirmar, así que fuimos con David Lugones y ella. Y bueno, llegamos ahí, ella nos dice, si nos llegan a parar, estamos buscando patos silvestres. Así que bueno, no nos paró nadie, la vimos desde afuera y sí, le confirmamos. Así que Noemí elabora una especie de operativo, cita a la prensa, a la legislatura de Neuquén, en ese momento existía la Comisión Especial de Derechos Humanos, con los diputados provinciales, entre ellos Oscar Montórfano. Y bueno, cita ahí a la prensa, los diputados, viene el director del diario Río Negro, Julio Ragneri, un diputado nacional, Hugo Piusi, que tuvo una actuación muy destacada en la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura nacional. Y bueno, encaramos, ninguno sabía para lo que había sido citado y Noemí dice, bueno, vamos a ir al centro clandestino de detención, La Escuelita. Así que en una caravana salimos, rodeamos el batallón y cruzamos. Entramos y reconocimos, éramos 7 los sobrevivientes que participamos de ese reconocimiento. Todavía estaba el lugar, estaba el edificio. Sí, el edificio. Y bueno, sí. Una de las cosas, yo estaba en una cama, enfrente mío había una escalera de madera. Cuando se acercaba alguien o venían los del destacamento de inteligencia a interrogar, bueno, avisaban, sonaba un teléfono de campaña y un guardia subía por esa escalera, había un agujero en el techo, subía, cargaba el fusil y subía. Bueno, ese agujero estaba tapado, no había sanitarios, pero todas las conexiones del baño estaban, así que fue fácil reconocerla e identificarla. Y después vinieron a partir del 2008 los juicios aquí en Neuquén, sí. El primero en el 2008 y hasta ahora hay ya 9 juicios, ¿no? 8 juicios y concluidos. Este que se está desarrollando, ¿no? Estuviste en varios de estos juicios declarando. ¿Cómo es para alguien que fue detenido, secuestrado ilegalmente, declarar ante los jueces, volver a revivir todo lo vivido? ¿Cómo es esa? Mira, por lo menos yo lo viví con un efecto reparador, sanatorio, porque si bien la justicia se dice que cuando llega tarde no es justicia, pero creo que ha sido importante en los distintos fallos que se obtienen a través de los testimonios que brindamos, que bueno, uno siente el esfuerzo en la memoria, en recuperar esos momentos para poder expresarlo. Y bueno, con el resultado de los juicios, me parece que ese sentido de reparación, que tiene de sanatorio, se cumple porque pudimos expresar y a través de los fallos demostrar que existió la escuelita, que existió el terrorismo de Estado, el sentido del terrorismo de Estado que no fue solamente más allá del horror, del daño, tuvo otra finalidad, la finalidad de disciplinamiento de la sociedad argentina para llevar adelante ese plan económico que tenía Martínez de Oz. Así que los juicios han tenido un efecto para mí muy importante y también para el conjunto de la sociedad, donde la justicia ordinaria, no hubo jueces especiales, sino fue el Poder Judicial en forma ordinaria que está funcionando, elegido en la mayoría de las veces en los términos, jueces en los términos que establece la Constitución Nacional, fueron los que sancionaron con las penas a los jefes, a quienes llevaron adelante los distintos procedimientos, especialmente la gente de inteligencia, quienes sancionaron y quienes expresaron en su fallo la existencia del terrorismo de Estado y acá en Neuquén ese centro clandestino que fue la escuelita. Así que en ese sentido para nosotros
y para mí en particular ha sido muy importante el tema de los juicios. Bueno, los juicios, las luchas, las madres, Sí, ¿cómo pensar? La presencia existencia. de... Acá Sí. es bueno que lo remarques. En Neuquén, la figura de Jaime, que fue Jaime de Nevada, quien sí, sí. establece un paraguas, protector, reparador, y después los organismos de derechos humanos, la Asamblea, Noemí Labrune, que fue alguien irreemplazable, imprescindible, y las madres que estuvieron llevando adelante permanentemente en tiempos de la dictadura sus denuncias, a veces en soledad, pero fueron las que de alguna manera construyeron gran parte de esta democracia que estamos disfrutando todavía. Recién hablabas de las madres y bueno, cuando te detuvieron, cuando te torturaron, te preguntaban por Oscar, Sí, por Oscar Ragni, ¿no? por El Oscar hijo Ragni, de Inés y el de hijo de Oscar. Inés y Oscar. ¿Cómo era Oscar? Oscar, ¿Qué relación tenías con él? bueno, nos conocimos en el Colegio Don Bosco. Oscar iba un año antes, un año más que yo. Yo iba segundo, él iba tercero, pero además jugábamos al básquet en el equipo del colegio y ahí fuimos desarrollando una gran amistad, un sentimiento muy profundo. Y después jugamos los dos en la selección juvenil de básquet de Neuquén y también en la selección de mayores. Concurrimos al campeonato argentino de mayores en el Chaco, ya en el año 73. Y Oscar ese año empieza arquitectura en La Plata. Se va a vivir a La Plata con otro compañero de colegio, Carlos Fossati, y alquilan un departamento. Y al año siguiente voy yo. Y bueno, ahí alquilamos un espacio más grande y convivimos. Así que con Oscar una relación muy profunda, de hermandad. Y Oscar era un tipo, bueno, humanamente espectacular, ejemplar, un tipo íntegro, solidario, amigo de los amigos, buen hijo, buen hermano y además muy buen estudiante. Oscar terminaba de cursar y rendía las materias que había cursado, estaba en tercer año de arquitectura y venía acá y trabajaba haciendo planos como dibujante. Entonces aprovechaba el verano para recaudar fondos para vivir en La Plata. Por último, Raúl, ¿cómo pensar lo que pasó hace 50 años y llevarlo a este presente, ¿no? Bueno, es importante lo que me planteas, que es la memoria. Es decir, la memoria es un espacio siempre en disputa, no es algo estanco definitivo. Y hoy disputamos ese espacio de la memoria con un gobierno negacionista que pretende negar lo que en centenares de juicios se ha probado y demostrado. Es decir, la existencia de ese terrorismo de Estado que, como decía, tuvo un sentido de disciplinamiento de la sociedad, de generar terror para que Martínez de Oz pudiera implementar su programa económico que en algún sentido tuvo éxito porque demolió un país, desestructuró un país que había crecido en los últimos 10 años, del 64 al 74, con un crecimiento del PBI promedio de 5,6 y un crecimiento del Producto Bruto Industrial del 7% de promedio. Es decir, un país muy integrado socialmente, donde el estado de bienestar se había desarrollado, donde había una sociedad muy fuerte en términos de organización social, política, estudiantil, sindical, y obviamente ese plan de Martínez de Oz requería que nadie protestara, de que nadie... Claro. Bueno, hoy vivimos semejanzas con ese plan. 3 elementos. El endeudamiento. Martínez de Oz, cuando cae Isabel, tenía 6.000 millones de dólares de deuda externa, finalizar la dictadura 45.000 millones. Hoy la deuda externa que Kirchner había, con el fondo la había cancelado, Macri la aumenta en 45.000 millones y Milei en 20.000 millones. El otro aspecto es la desindustrialización del país. En esa época hasta había una propaganda contra la industria nacional, que
propaganda que Sí, se sí. puede ver en YouTube, la de las sillas que no Las de las sirven. sillas. Hoy vemos lo mismo, es decir, un presidente que reniega, dice que son corruptos los que defienden la industria nacional. Y la dirección de desestructurar esa industria nacional, que hoy cuenta con 22.000 empresas menos, una de ellas, por nombrarla, FATE, de una trayectoria. Y el otro tema similar, la ley de contrato de trabajo, que fue sancionada en abril del 74, en abril del 76, un mes después del golpe, fue amputada en sus artículos más importantes que defendían los derechos del trabajador. Repuesta con el gobierno de Alfonsín, empiezan nuevamente las cámaras empresariales a criticar esa ley. Y hay un dato simbólico. El autor de esa ley, el autor del anteproyecto, el doctor Centeno, un abogado laboralista muy prestigioso, profesor universitario, fue secuestrado en la ciudad de Mar del Plata en el año 77 y muerto en la tortura. Centeno no era un defensor de presos políticos, se ubicaba en lo que en ese momento era la ortodoxia del peronismo. Sí, abogado de muchos sindicatos. Fue un crimen por encargo. El poder económico encargó ese crimen de él y 5 abogados más laboralistas que llamaron la noche de las corbatas y que acá en Neuquén secuestraron al doctor Candeloro, que pertenecía a ese grupo de laboralistas. Bueno, esa obsesión de la ley de contrato de trabajo se volvió a manifestar ahora y lamentablemente con votos cooptados de los gobernadores por ayuda económica, etcétera, etcétera, consiguieron modificar esa ley. Así que 3 semejanzas del programa de Martínez de Oz con el actual gobierno. Raúl Radonich, muchísimas gracias. Bueno, Raúl Radonich, víctima de la represión del terrorismo de Estado y una de las figuras claves en búsqueda de memoria, verdad y justicia con sus declaraciones en los juicios por delitos de lesa humanidad aquí en Neuquén. Gracias.